El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Intermedia. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos al Diplomado en Tributación Intermedia. Soy el doctor Omar Guerreros y en esta ocasión vamos a mencionar el módulo 4, régimen de retenciones del Impuesto General a las Ventas. Es importante en primer término establecer los llamados sistemas administrativos del IGB, que agrupa, comprende al régimen de retenciones, al régimen de percepciones, así como a las detracciones del impuesto general a las ventas. Estos sistemas administrativos nacen con el objetivo de que el Estado pueda recuperar, pueda recibir al menos un porcentaje, un monto de una operación de manera inmediata y no esperar hasta el fin de mes cuando se presente un formulario virtual para poder percibir este monto del IGB. Estos sistemas administrativos asociados con este régimen de retención, percepción y detracción, llamemos pagos anticipados, pagos adelantados, que el Estado requiere para efecto de poder contar con dinero suficiente a fin de poder satisfacer los llamados fines sociales. De manera tal, pues, que en nuestro país existen estos tres grandes sistemas: el sistema de retención del IGB, el sistema de percepciones, así como el llamado SPOT, sistema de pago de obligaciones tributarias, también conocido como el sistema de detracciones. De alguna manera, pues, estos sistemas administrativos, reitero, lo que buscan es que el Estado pueda tener dinero de forma inmediata y no esperar hasta fin de mes con la liquidación del formulario virtual C21. ¿En qué consiste el régimen de retenciones del IGB? Es importante señalar que este escenario surge respecto de las operaciones en las cuales un contribuyente, una persona denominado agente de retención, ha adquirido esta condición por parte de la autoridad tributaria. SUNAT ha sido quien ha designado a un determinado contribuyente bajo la condición de agente de retención. En ese sentido, pues, va a tener esta condición y al momento de realizar un pago va a tener que retener un porcentaje del monto de la cancelación del comprobante de pago. En ese sentido, al momento de realizar una cancelación o pago, tendrá que retener un porcentaje y ese monto retenido, pues, la empresa, considerado como agente de retención, va a tener que poner a disposición de SUNAT. Este es el procedimiento asociado con el régimen de retenciones. Imaginemos una operación con un valor de venta de 1.000 soles, la tasa del IGB a razón de 180 y un importe total de 1.180 soles. En ese sentido, pues, a esta operación, al monto total que incluye el IGB, se le aplica el porcentaje de retención vigente al 3%. Entonces, 1.180 por el 3%, el monto de la retención asciende a 35.40. Es el monto que la empresa retiene al momento de realizar la cancelación. No obstante, el monto que efectivamente va a pagar, va a desembolsar, asciende a 1.144.60. En consecuencia, ese monto de 35.40, el agente de retención lo va a declarar directamente a SUNAT. No obstante, la empresa que ha sido sujeta a esta retención, este monto retenido lo va a aplicar en la determinación de su formulario virtual C21 IGB. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este sistema de retenciones del IGB? Aquí es importante señalar que el ámbito de aplicación está relacionado con operaciones grabadas con el impuesto general a las ventas. Entonces, el agente de retención, al momento de realizar operaciones de venta de bienes, prestación de servicios, contrato de construcción, así como la primera venta de inmuebles, va a tener que aplicar un porcentaje por concepto de retenciones del IGB. En ese sentido,
el importe de la operación, que es la base de referencia para poder aplicar este monto de retención, nos dice que se tiene que considerar el monto total del comprobante de pago, es decir, el monto total que incluye impuesto general a las ventas, valor, IGB más precio. Sobre esa gran sumatoria y en la medida que el comprobante sea superior a un importe mayor a 700 soles, tendrá que aplicarse la tasa de retención correspondiente. La base de referencia es que la operación sea mayor, reitero, a 700 soles. ¿A cuánto asciende la tasa de retención? A ver, es importante señalar que en virtud de la RS 033-2014 SUNAT, ¿cierto? Todo ello publicado el 1 de febrero del 2014, la tasa de retención migró. Antiguamente ascendía al 6%. No obstante, a partir de la dación de esta RS, reitero, la 033-2014, publicada el 1 de febrero del 2014, la tasa migró del 6% ahora a razón de 3%. En ese sentido, pues, estas operaciones que sean efectuadas por un importe mayor a 700 soles, tendrá que aplicarse la tasa correspondiente al 3%. Designación y exclusión de los agentes de retención. La designación de los agentes de retención, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectúa principalmente a través de la resolución de superintendencia de SUNAT. No obstante, siempre aquí pues se genera un malestar en los contribuyentes que han sido designados como agentes de retención. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues algunos perciben que el hecho de haber sido considerado agente de retención también trae consigo pues una serie de responsabilidades, bajo el entendido de que tienen que llevar un libro contable, régimen de retenciones del IGB, tienen que llevar su registro, presentar un formulario virtual específicamente relacionado con las retenciones y adicionalmente a ello pues existe también haber incurrido en infracciones o sanciones por el hecho de no haber cumplido con la retención dentro del plazo establecido. En consecuencia, algunas empresas estiman que lejos de que sea favorable haber sido designado por parte de SUNAT como agente de retención, ello también genera una gran responsabilidad y sobre todo sobre costos de índole económico, financiero, administrativo, porque muchas empresas tienen que destinar a una persona que exclusivamente se dedique a ello, que exclusivamente se dedique a llevar un control, análisis de las retenciones del IGB, así como la declaración en el formulario virtual. Operaciones sujetas a este ámbito de aplicación de las retenciones. Debemos recordar que el régimen de retenciones se aplica exclusivamente a las llamadas operaciones grabadas con el IGB. En ese sentido, no es de aplicación a las operaciones que están exoneradas e inafectas. Como bien nos señala el marco teórico, este ámbito de aplicación del régimen de retenciones específicamente comprende a estas operaciones grabadas con el impuesto general a las ventas. De manera tal, pues, que estas actividades o hechos económicos correspondientes a una operación inafecta fuera del ámbito de aplicación, así como exonerada dentro del ámbito de aplicación, pero suspensivamente no se aplica gravamen, ellos no forman parte, ¿no? Exclusivamente, reitero, este régimen de retenciones para las operaciones afectas, operaciones grabadas. ¿Cuáles son las operaciones excluidas de este régimen de retenciones? La norma prevé que son consideradas operaciones excluidas aquellas donde se emite una boleta de venta, tickets o cintas emitidas por máquina registradora que no permitan usar o que no generen el uso del ejercicio del crédito fiscal. De igual manera, cuando estamos inmersos ante operaciones relacionadas con un buen contribuyente o un agente de retención o un agente de percepción. En ese caso específico tampoco se genera la obligación de aplicar la retención. Estos hechos económicos en específico son considerados fuera del ámbito de aplicación de este régimen de retenciones.
Veamos algunos casos de aplicación para poder entender este régimen de retenciones del IGB. Reitero, tomando como premisa que la operación sea mayor a 700 soles, se tendrá que aplicar la tasa correspondiente vigente a razón del 3%. En ese sentido, veamos este análisis. Existe pues una factura, un comprobante de pago, la serie 1, correlativo 51, por un importe de 350 soles. Esta operación ha sido pagada, esta operación ha sido cancelada, también a razón del mismo importe, 350 soles, con fecha 3 de marzo del 2021. Nos damos cuenta, pues, que esta operación es por un importe inferior al monto mínimo, por ello no procede la aplicación de la retención a razón del 3%. En el segundo ejemplo, hay una factura, la serie 1, correlativo 53, por un importe de 300 soles, cancelado el mismo importe con fecha 10 de marzo del 2021. En ese sentido, pues, esta operación, al ser cancelado el 10 de marzo del 2021, también al ser considerado un importe menor, no procede la retención del 3%. Y de igual manera, en el último ejemplo, la factura de la serie 1, correlativo 60, es por un importe de 400 soles, monto pagado también 400 soles, y ello con fecha 15 de marzo del 2021. En ese sentido, en esta última operación tampoco procedería a aplicar la tasa del 3%, toda vez que tanto en el ejemplo de la factura serie 1 correlativo 51, serie 1 correlativo 53, así como serie 1 correlativo 60, por importes de 350, 300 y 400 soles respectivamente, en ninguno de los casos antes señalados efectivamente no se aprecia pues que alguno de estos comprobantes de pago sean por un importe mayor a 700 soles. En ese sentido, en estos casos puntuales no se genera esta obligación de retener a razón del 3%. Por ello, como bien nos señala el material, no se efectúa retención, puesto que el importe de las facturas y los pagos son menores al monto mínimo ascendente a 700 soles. En este segundo caso, aparece un comprobante de pago, una operación, una factura, la serie 1, correlativo 73, por un importe de 2.000 soles. Aquí nos damos cuenta que el importe de la operación sí excede el monto mínimo que nos habla el marco teórico a razón de 300 soles. Y específicamente esta factura, la serie 1, correlativo 73, por un importe de 2.000 soles, está siendo cancelado de la siguiente manera. ¿Qué nos dice aquí nuestro marco teórico? Está siendo cancelada el 3 de marzo a razón de 300 soles, el 8 de marzo a razón de 700 soles y el 25 de marzo a razón de 1.000 soles. La sumatoria de estos tres pagos parciales suman 2.000 soles, que es el importe global de la operación. En ese sentido, aun cuando los pagos parciales del día 3, 8 y 25 de marzo a razón de 300, 700 y 1.000 soles, toda vez que estos tres importes son inferiores al monto de 700 soles, sobre todo los dos primeros, no quiere decir que en este hecho no se va a cumplir con el pago de la retención. Recordemos que la operación en su integridad es por un importe de 2.000 soles, es decir, la operación en su integridad sí excede el monto mínimo que el marco teórico nos señala a razón de 700 soles. Por ello que independientemente al pago parcial, independientemente al pago de 300 o 700 soles, igual corresponde aplicar la retención. En el ejemplo del planteado, en ese primer pago parcial de 300 soles, se aplica el 3% a razón de 9 soles. En el segundo escenario, 700 soles, se aplica el 3%, 21 soles. En el último pago, 1.000 soles, se aplica el 3%, 30 soles. De manera tal que esta factura, esta operación de 2.000 soles, genera un importe de la retención a razón de 60 soles en cada uno de los pagos parciales efectivamente
realizados. Si bien cada pago parcial es inferior a 700 soles, sobre todo el pago del 3 y 8 de marzo, el monto de la factura, el monto de la operación, sí supera el límite de los 700 soles. En ese sentido, sí corresponde efectuar la retención por cada pago realizado. Devolución de las retenciones no aplicadas. Se puede dar el caso, ¿no?, que un determinado mes, que un determinado periodo, este contribuyente acumula retenciones del IGB, es decir, en todas sus operaciones le han aplicado la retención del 3% y ese monto acumulado el contribuyente lo informa en su formulario virtual. Mes a mes va identificando las retenciones del periodo. Se puede dar el caso, reitero, pues que esta empresa acumula durante varios periodos consecutivos montos acumulados de retenciones del IGB. En ese sentido, existe esta posibilidad de poder solicitar la devolución de este monto acumulado de retenciones. Todo ello a partir del monto que está consignado en la declaración jurada del IGB, siempre que hubiera pues mantenido un monto no aplicado por dicho concepto por un periodo no menor de 3 periodos consecutivos. En ese sentido, si es que hay 3 periodos consecutivos que la empresa está arrastrando un saldo de retenciones de IGB, es válido la posibilidad de poder presentar su solicitud de devolución. Ello dentro de un escenario de un procedimiento no contencioso tributario. A partir de ello, se tendrá que presentar pues el formulario virtual, la solicitud. Muchas veces, ¿no? Muchas veces cuando un contribuyente presenta su solicitud es sujeto, ¿no? Es sujeto a que sea fiscalizado, se puede realizar una actuación de inspección, investigación o control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de repente inmerso en una fiscalización parcial electrónica. Por ello que siempre es importante que de manera previa a poder tramitar una solicitud de devolución, la empresa evalúe esa posibilidad de poder realizar una auditoría tributaria preventiva. ¿Con qué fin, con qué objetivo? De que antes de que se pida esta devolución se realice un mapeo de sus principales operaciones. Es decir, como estamos hablando de retenciones del IGB, seguramente en la fiscalización parcial electrónica, SUNAT le va a pedir al contribuyente que acredite que sustente el crédito fiscal del IGB. Y como habíamos señalado de manera previa, para poder hacer uso del ejercicio del crédito fiscal, más allá de una factura, se debe contar con documentación mínima indispensable, así como indicios razonables que acrediten que efectivamente esa operación fue real, fue fehaciente. Es decir, más allá de la factura, tiene que haber cotizaciones, presupuestos, proformas, órdenes de compra, guías de remisión remitente, guía transportista, medios de pago, partes de ingreso a almacén, es decir, elementos probatorios, así como documentación mínima indispensable que acredite que efectivamente pues ese crédito fiscal es real, es fehaciente, es fidedigno, porque a partir de ese crédito fiscal luego intervino estos sistemas administrativos, retenciones, percepciones o detracciones. En consecuencia, este monto generado por el saldo acumulado de retenciones debe tener su correlato documentario y generalmente pues ello es solicitado en estos procedimientos de fiscalización. En consecuencia, necesariamente corresponde al contribuyente demostrar que se tiene el respaldo documentario, realizar, reitero, un control concurrente, una auditoría tributaria preventiva, para efecto pues de cuando ya ha tomado la decisión de pedir esta devolución, ello sea correctamente analizado, meritado por parte de la autoridad tributaria y proceda a esta devolución. Caso contrario, también es posible, se ha detectado que aun cuando el contribuyente pide la devolución de este monto acumulado, muchas veces SUNAT determina infracciones, sanciones tributarias, reparos tributarios, y ello a su vez va a generar multas que son aplicadas, que son compensadas con el monto que ha sido solicitado por parte del contribuyente. Un contribuyente va ante SUNAT para que le devuelvan 100.000 soles de monto acumulado de restricciones del IGB. No obstante, se han dado casos que el contribuyente hasta le sale debiendo a la propia autoridad tributaria.
Preguntas e inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por tu atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.